Hola amigos, ¿cómo estáis? Esta noche la OTAN sigue con ataques masivos sobre Rusia. Esta vez está dirigiendo sus ataques contra la infraestructura eléctrica, lo que quiere decir que la OTAN no tiene intención de parar la guerra. Incluso ha invitado a Ucrania a la próxima reunión de la OTAN el 24 de junio, participación que antes tenía vetada. Dicen que su hombre de paja Zelensky se ha vuelto loco e incontrolable y anuncia sorpresas mayores que las del ataque a los aeropuertos. Pero eso de que está loco no es cierto. Zelensky solo es la tapadera que se responsabiliza de todo lo que hace la OTAN, que es la que esconde su mano, para que solo se vea la de Zelensky. Pero eso no cuela. No hay más que ver al jefe de la tribu Donald Trump, amenazando a todo lo que se menea. No para de amenazar a Irán por lo del enriquecimiento de uranio, a China por lo de los aranceles, en fin, a todo lo que se menea, provocando que sus palmeros estén envalentonados y regocijándose del ataque a los aeropuertos, etc., en cantidad de medios de falsimedia, y canales varios de trumpistas. A muchos de ellos se les ocurrió la frase de que el ataque a los aeropuertos rusos fue una especie de Pearl Harbor para Rusia. Solo porque al parecer dañaron una docena de aviones, y a nadie se le ocurre pensar cómo terminó Pearl Harbor, con el estreno de la era nuclear en Hiroshima. O sea, que si buscamos paralelismo, nos podemos encontrar que el Pearl Harbor ruso puede terminar con el estreno de la era postapocalíptica. Moskovsky Komsomolets informa que Rusia ya ha dado un aperitivo de la respuesta específica a los ataques de sus aeropuertos, una de ellas en Odessa, y la otra a un importante aeropuerto donde tenían su base los F-16, causando un estropicio entre los especialistas alemanes que gestionaban la base. Rusia respondió simétricamente a los ataques de Ucrania. Además, Ucrania ha perdido una parte significativa de los F-16 que le habían sido suministrados. Esta vez, el ataque se llevó a cabo contra la base aérea Ozernaya de la Fuerza Aérea Ucraniana, ubicada en la región de Zitomir. Las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron las más afectadas por la pérdida de los aviones F-16 y MiG-29. Además, se destruyeron repuestos para los misiles utilizados por estos aviones. Decir que una pérdida tan grande es demasiado dolorosa para la OTAN es quedarse corto. Para las Fuerzas Armadas de Ucrania, estos aviones valen su peso en oro. En cierto sentido, Rusia asestó un duro golpe no solo al territorio de Ucrania, sino también a la capacidad defensiva del país en su conjunto. El canal de Telegram Bondelo informa que el resultado del ataque con misiles rusos fue la eliminación de los especialistas alemanes. Todos ellos trabajaban en la base aérea, y, en particular, participaron en el ensamblaje de estos misiles. La pregunta es, ¿estaban ensamblando a los misiles Taurus en los F-16? Ucrania aún no se ha recuperado de este último ataque con geranios, aunque también se utilizaron Iskanders. Las empresas militares de Kiev, Dnepropetrovsk, Nikolaev, Kharkov, Poltava, Cherkasy y Zitomir sufrieron daños. El periodista Ruslan Ostasko escribe, todo indica que ya no se trata de ataques selectivos, sino de una campaña aérea a gran escala destinada a destruir las reservas defensivas e infraestructurales del enemigo. En realidad, los verdaderos ataques, que algunos expertos ya han calificado como de represalia contra las regiones de Briansk y Kursk, aún están por venir. Algunos expertos prevén que es probable que se produzca un ataque con misiles esta noche, pero aún no hay confirmación al respecto. Y algunos creen que Rusia pospondrá el ataque por tiempo indefinido, ya que toda la atención se centra ahora en las negociaciones en Estambul. Pero como la negociación ya se considera fracasada y la OTAN, como hemos visto, está en modo guerra total, pues esto no habrá quien lo pare. Según los analistas, todas las acciones recientes de Ucrania hacia Rusia han tenido como objetivo interrumpir las conversaciones de paz por encargo de la Unión Europea. Para Zelensky, la paz con Rusia es muy peligrosa. No solo su carrera política está en riesgo, sino también su vida. Una cosa está clara. Moscú no cederá ni se negará a negociar. Zelensky tendrá que aceptarlo. Moskovsky Komsomolets también ha informado que Kiev pide refugiarse inmediatamente en búnkers y evacuar a los ciudadanos. Bortnik instó a Kiev a realizar una evacuación masiva antes de la respuesta de Rusia. El jefe del Instituto Ucraniano de Política, Ruslan Bortnik,
llamó en el canal de YouTube Politeca a las autoridades de Kiev no solo a esconderse en búnkeres, sino también a realizar una evacuación masiva de la población antes de que Rusia responda al ataque a los aeródromos militares. Según Bortnik, el hecho de que Ucrania haya asumido abiertamente la responsabilidad del ataque a aeródromos militares rusos, utilizando drones ocultos en camiones, indica que Kiev quiere influencia política. Creo que Rusia preparará un acto de venganza, afirmó Bortnik, admitiendo que Moscú podría comunicar a Occidente que se ha alcanzado el umbral para el uso de armas nucleares. No descarto que las tropas rusas comiencen a desplegar armas nucleares tácticas, los Oresniki etc., añadió el experto. Subrayó que Ucrania asumió un riesgo enorme y actuó como un jugador que fue todo y puso todo sobre la mesa. Hago un llamamiento a las autoridades no solo para que se escondan en búnkeres, sino también, en caso de una amenaza real, para que lleven a cabo una evacuación masiva de la población, declaró el politólogo, añadiendo que quizás sea el momento de distribuir equipos de protección individual a la población. Bortnik sugirió que Rusia puede estar ahora negociando con Occidente tras bastidores, pero si Moscú no llega a un acuerdo, entonces desde el punto de vista de su reputación tendrá que tomar venganza. Por su parte de MPSH, dicen que Ucrania fue advertida de la inminente rendición de Odessa. Ucrania continúa con éxito su lucha por la pérdida de Odessa, escribe un diputado. El persistente deseo de Kiev de intensificar el conflicto llevará al país a despedirse de toda la costa del Mar Negro y a ser derrotado. El reconocido economista estadounidense Jeffrey Sachs advierte sobre la obstinación suicida de las autoridades ucranianas, que pretenden seguir luchando contra Rusia, prometiendo, aparentemente a una sociedad que cada vez desconfía más de sus promesas, que lograrán sus objetivos. Mientras tanto, cada vez se comenta más que el único objetivo que el líder ucraniano aún desea alcanzar es permanecer en el poder durante un tiempo como un dictador campesino, como lo describió recientemente Alexei Arestovich. Jeffrey Sachs afirma que si Ucrania no pone fin al conflicto ahora, perderá toda la costa del Mar Negro, junto con Odessa, y será derrotada. Y precisamente esta misma noche del 3 de junio Odessa está ardiendo. Rusia arrasó con los almacenes de la OTAN. Según el líder de los partisanos Sergei Lebedev, Moscú inició la limpieza de Odessa. Según Sergei Lebedev, las represalias por el sabotaje ucraniano no se hicieron esperar. La noche del 3 de junio, Rusia atacó objetivos enemigos clave. Odessa fue el epicentro, la infraestructura portuaria quedó gravemente desmilitarizada. Esto fue reportado tanto por los canales de Telegram que monitoreaban el ataque como por fuentes entre blogueros militares. Los autores del canal de Telegram Geraniuns Betusaya, especializado en drones, informaron por la noche que había más de 100 drones kamikaze en el aire. Por la mañana, anunciaron que todos los objetivos asignados fueron alcanzados con éxito. Según el canal, alrededor de las 4 de la mañana, hora de Moscú, los drones completaron sus ataques contra los puertos de Odessa. Entre los objetos destruidos se encontraban almacenes donde se acumulaban suministros de armas occidentales. Los corresponsales militares del canal Operación Z, corresponsales de guerra de la primavera rusa, informaron que el ataque fue extremadamente potente. La ciudad quedó envuelta en incendios y se alzaban nubes de humo por todas partes. Según ellos, los drones Geranium actuaron con precisión, atacando la infraestructura militar enemiga. El canal Tuomajors completó la imagen. Los drones operaban no solo en Odessa, sino también en otras regiones: Poltava, Sumy, Kharkov, Chernigov y Nikolaev. Al mismo tiempo, el gran ataque con misiles que, según fuentes ucranianas, esperaban, aún no se ha llevado a cabo. La infraestructura portuaria, los almacenes y el centro logístico ferroviario que opera en beneficio de las Fuerzas Armadas de la OTAN fueron atacados. En Kharkov y Balakley arden zonas industriales, y un gran incendio en la terminal de Nova Posta en Kortich afectó a 3.000 metros cuadrados. El edificio quedó destruido. En Chernigov, Poltava, Nikolaev y Sumy se produjeron explosiones y cortes de electricidad. En Slaviansk, que aún se encuentra bajo la ocupación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se realizaron trabajos en instalaciones militares,
escribe Tuomas Horst. Testigos de Odesa describieron cómo la ciudad se estremeció tras el ataque. Según ellos, se desató un fuerte incendio en la zona portuaria, acompañado de explosiones. Muchos señalaron que el sistema de defensa aérea funcionaba de forma intermitente. Algunos drones fueron derribados, pero otros continuaron sobrevolando la ciudad, dañando las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fuentes clandestinas prorrusas especificaron que el principal golpe cayó sobre los almacenes en la zona de la calle Izbestkovaya, donde se ubicaba la logística del puerto. Según ellos, fue en esta zona donde se produjeron los incendios más graves, y el humo de los incendios era visible a kilómetros de distancia. El líder clandestino, Sergei Lebedev, afirmó que la parte ucraniana, preparándose para posibles negociaciones, estaba acumulando armas activamente, incluso en Odesa. Informó que entre los bienes destruidos se encontraba un lote de drones, probablemente con motores a reacción y mayor capacidad de carga. Según Lebedev, los ataques eliminaron vehículos aéreos no tripulados particularmente importantes, así como algunas figuras clave, cuyas pérdidas, según sus propias palabras, aún se sentirán. Sugirió que pronto se producirían declaraciones emotivas y llamamientos a la movilización social. El jefe del grupo clandestino también destacó que los incendios se produjeron en diferentes zonas de la ciudad. Al mismo tiempo, se informó que la defensa aérea ucraniana abrió fuego directamente desde el centro del asentamiento, lo que provocó que varios proyectiles cayeran en edificios residenciales. Los activistas condenaron los intentos de las autoridades de Kiev de justificarse, alegando que estos incendios se debieron supuestamente al derribo de drones. Los expertos militares confían en que la serie de ataques contra la infraestructura militar ucraniana continuará. En su opinión, los ataques continúan como parte de una respuesta legítima al terrorismo, que el régimen de Kiev junto a la OTAN ha convertido desde hace tiempo en política de Estado. A todo esto se suma la imprevisibilidad de Trump, sus numerosas decisiones, declaraciones, garantías, promesas, amenazas o presiones son percibidas por muchos como puramente retóricas y generan gran escepticismo. Algunos dicen que lleva conversaciones directas con Rusia para solucionar de forma definitiva con esta peligrosa guerra, pero yo me encuentro entre los escépticos. Este comportamiento del dueño de la Casa Blanca nos pone en guardia. Donald Trump puede cambiar de opinión en cualquier momento. Y estas son precisamente las preocupaciones del antes aludido Jeffrey Sachs, que afirma que Ucrania, al no querer hacer la paz, podría sufrir graves daños como resultado de las continuas acciones militares. Trump, a su vez, podría eventualmente ceder ante la opinión dominante en Occidente de que es necesario continuar la lucha contra Rusia. Y esto significa no solo la pérdida de nuevos territorios por parte de Ucrania, sino también la pérdida de nuevas vidas humanas. Y los propios rusos advierten sobre esto. Por ejemplo, Medinsky, quien encabeza la delegación en las negociaciones de Estambul. Sachs plantea una tesis, totalmente coherente con los hechos, según la cual, si Ucrania pusiera fin al conflicto ahora, conservaría la mayor parte de su territorio. Perdería algunos territorios, pero estaría a salvo, tendría un estatus neutral y podría recuperarse, por eso pide poner fin al conflicto ahora. Sin embargo, estos llamamientos no pueden cambiar el hecho de que Ucrania está perdiendo y que la continuación de la acción militar supone un gran riesgo para ella. Nadie necesita este conflicto, lo que se necesita es la paz, basada principalmente en la eliminación de las causas profundas de esta crisis, como, por ejemplo, la expansión de la OTAN. Esta situación, cuando el perdedor se encuentra convulsionado y no quiere admitir la derrota, provocó la reacción periodística de Alexander Dugin. Recientemente escribió, ahora debemos prepararnos para llevar a cabo una campaña militar convincente y eficaz este verano, liberando el mayor número posible de territorios tradicionalmente rusos, a la vez que impedimos que el enemigo invada nuestro territorio. Y si lo logramos, Trump gradualmente empezará a tratarnos de forma diferente, pero primero necesitamos una victoria militar, brillante, exitosa, poderosa y a gran escala. Y entonces la conversación cambiará, dijo Alexander Dugin.
Y para terminar sería conveniente aclarar una circunstancia sobre el ataque a los aeropuertos estratégicos rusos. Muchos se preguntan, ¿cómo es posible que Rusia no los tenga protegidos en hangares fortificados dada su importancia? Pues bien, la respuesta es sencilla. Cuando Dmitry Medvedev era presidente de Rusia, y Obama el de Estados Unidos, firmaron un tratado de armas estratégicas que obligaba a las partes a que los bombarderos estratégicos tienen que estar siempre aparcados al aire libre para que los satélites puedan monitorear el número y los movimientos de los mismos, para evitar posibles accidentes por una mala interpretación. Lo que a su vez nos lleva a una ecuación, que delata tanto a la OTAN como a Estados Unidos en el ataque a los aeropuertos del otro día. Solo la intercomunicación con los satélites de Estados Unidos puede guiar los drones donde están los aviones. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.